Bueno, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, nos acompaña, te damos la bienvenida y qué mejor forma de hacerlo que con un cafecito Santo Domingo para que podamos compartir contigo, además del café, Gracias. la valoración, la visión de los empresarios sobre la situación que vive la economía del país en primer lugar y claro, posteriormente todo el tema institucional que sigue siendo muy importante. Ayer estaban sus 55 aniversarios. Buenos días, buenos días. Sí, sí, sí. Buenos días. Sí, sí, sí. Estaban de 55 aniversario y lo conmemoraron el día de ayer. ¿Qué ha significado estas décadas de aporte del CONEP y para el país, ¿no? Y para el sector privado que ustedes representan? Muchas gracias y buenos días formalmente, ¿verdad, Amelia? El aniversario formalmente es mañana, 31 de mayo. Yeah. Y coincide con una fecha muy especial, y es que hoy celebramos el 30 de mayo el ajusticiamiento de Trujillo. Sí, Cuando termina la tiranía en el año 61, estamos conscientes de que la propia sociedad dominicana estaba convulsa, había muchos cambios dándose. Y precisamente es en el año 62 cuando por primera vez los diferentes subsectores de la economía se sientan en una mesa, en una gran convención, analizan su rol desde el sector privado, el ejercicio de la libre empresa, el valor de la iniciativa privada. Y desde entonces, bueno, en aquel momento nace lo que se llamaba el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, pero por razones obvias y muy lógicas y absurdas de por qué eran solamente hombres, se transformó en el tiempo a lo que es hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Los actos conmemorativos tuvieron lugar ayer por el feriado de mañana, pero más bien fue un momento de reflexión, fue una pausa en el camino para valorar todo lo que se ha recorrido, pero sobre todo los retos que tenemos en el camino que sigue hacia adelante. Bueno, recientemente han salido informes del Banco Central, de la encuesta de Fuerza de Trabajo, que hablan un poco sobre la economía de la República Dominicana. Desde el punto de vista del empresariado, ¿estamos tan bien como dice el Banco Central? Evidentemente, el Banco Central antes de ayer publicó su más reciente informe en el que el crecimiento de nuestra economía en el mes de abril superó el 7%, 7.6% me parece. 7.5%. Y en el acumulado de este año, pues por encima del 6%, lo cual es muy por encima de lo que está experimentando nuestra región. Cuando vemos los sectores que representan ese crecimiento, vemos la construcción, vemos el comercio, vemos las zonas francas. Entonces, evidentemente hemos visto una economía dinamizada, sobre todo a partir de finales del año pasado, cuando se tomaron una serie de medidas de carácter monetario que permitieron revertir la pendiente que teníamos. Ahora bien, lo que sí hemos hecho es un llamado de atención de que eso no es sostenible. El crecimiento interno fruto del aporte precisamente de la iniciativa privada está muy marcado también por la vulnerabilidad que representa para un país como la República Dominicana tanto el frente externo como reformas estructurales que tienen que tener lugar aquí. ¿A qué me refiero con el frente externo? Bueno, hace apenas 6 meses el barril de petróleo estaba a $50. Hoy el barril de petróleo está por encima de los $70 y con una tendencia a llegar a los $80. Para un país como el nuestro, que no produce petróleo, que consume altas cantidades, esto causa ciertas distorsiones a lo interno de nuestra economía. También hemos visto cambios importantes en el ejercicio de la política comercial internacional. Todas estas turbulencias entre Estados Unidos, China, inestabilidad en nuestra propia región, pues si bien es cierto que a la fecha no han afectado, no menos cierto es que podrían de una forma u otra incidir en cómo sigue ese comportamiento. Pero ese panorama externo siempre tendrá la posibilidad de que internamente como país nosotros podamos hacer los ajustes necesarios. Si reconocemos que efectivamente la economía ha mantenido esa tendencia creciente, también entendemos que hay cosas que deben ir ocurriendo. Por ejemplo, ¿cómo podemos ir cerrando puertas de compromisos, de pactos que se han venido negociando, se han venido conversando y no ha sido posible llevarlos a la práctica? Y ahí hago una referencia muy directa al pacto eléctrico, pero también hago una referencia al proceso que se ha seguido para la reforma del Código Laboral, que son dos temas que tenemos ahí en el tintero y que confiamos de que prontamente en este año podamos avanzar. Ajá. Antes de irnos específicamente a estos pactos, a estas negociaciones o diálogos en torno a estos temas relevantes, hay
un aspecto muy vinculado al tema de crecimiento económico y es el de el endeudamiento público, que es cada vez más creciente y que a algunos sectores le ha generado preocupación. ¿Cuál es la visión del sector privado sobre el tema de la deuda pública en la República Dominicana? Precisamente por hablar en nombre de un grupo importante del sector empresarial, hemos sido muy cuidadosos al referirnos al tema de la deuda. En los negocios, tener deudas no es malo. Es más, tener deuda es parte del negocio. Muchas veces para tú hacer reformas, adquirir más inventario, nuevas maquinarias, lo que fuera, tú necesitas recurrir al financiamiento. Si llevamos eso a algo más micro, en los hogares, muchas veces para hacer ajustes en la familia, de compra de un vehículo, de compra de una vivienda, pues se necesita recurrir al financiamiento. El financiamiento como tal no es negativo. El problema viene cuando el endeudamiento supera la capacidad de pago que puede tener una empresa, que puede tener un individuo, que pueda tener una familia. Y lo que hemos visto precisamente en el comportamiento de la deuda pública en la República Dominicana, pues sí podría ser una señal de preocupación. ¿Ya superó la capacidad de pago el endeudamiento externo? A eso voy. Si bien es cierto que las autoridades han señalado, han sido muy cautos en señalar de que todavía estamos dentro de los límites de la capacidad del país para poder asumir la deuda. Inclusive se hace una comparación con otros países de cómo nosotros estamos por debajo de los niveles de deuda que mantienen otros países. No menos cierto es que nos causa preocupación por dos razones fundamentales. En primer lugar, cómo esto ha venido creciendo en el tiempo y cómo en los últimos años esa deuda ha crecido con mayor intensidad, y si se mantiene esa tendencia, entonces ¿a dónde llegaríamos y en qué tiempo? Y segundo, ¿a dónde está yendo la deuda? Porque si estamos hablando de que uno se está endeudando para hacer una inversión que tendrá algún tipo de retorno, en el caso de políticas públicas en beneficio colectivo, pero muchas veces vemos que esta deuda se va a barriles sin fondo, a hoyos negros, que son los que debemos poner atención. Y por eso hacía referencia hace un momentico al tema del sector eléctrico, para poner uno de los ejemplos. No es sostenible para la República Dominicana seguir endeudándose para seguir subsidiando un sector de por sí deficitario y que lo ha sido durante todo este tiempo. Bueno, precisamente a propósito de la forma en la que opera el Estado, otro de los informes que salió recientemente es el de la encuesta de Fuerza y Trabajo, que decía que el gobierno sigue siendo el principal empleador del país, y no solamente eso, afirma que se ganan mejores salarios en el gobierno. ¿Qué piensa el sector privado con relación a este punto de manera específica? El crecimiento de la nómina pública es algo que debe llamarnos la atención a todos, porque en el mundo actual, en economías modernas que están teniendo un buen desempeño, lo que vemos cada vez son estados pequeños. El estado cada vez más pequeño, solamente acorde a las necesidades que se pueda tener, sin que eso implique sacrificar la eficiencia de sus servicios. Entonces, un aumento de nómina pública no puede ser una señal positiva para ningún país. Ahora bien, cuando se compara, y ahí hemos sido muy respetuosos de las cifras que publica el Banco Central, es difícil hacer una comparación cara a cara entre las condiciones del sector público y el sector privado. Primero hay que ver en sí qué es lo que representa el salario y mucho más que el salario, el paquete completo, los beneficios que recibe un trabajador en el sector público y en el sector privado. Cómo en el sector privado tiene acceso muchas veces a mejores planes de salud, a planes de retiro, a beneficios complementarios, a bonificación. Pero ya eso lo regula la Ley de Seguridad Social, o sea, se supone que estamos todos en las mismas condiciones, que son muy malas, por cierto, en lo que tiene que ver con la seguridad social en este momento. Claro, pero cuando vemos el paquete completo, y por eso una vez más quiero hacer referencia al colectivo, cuando vemos el horario de trabajo, cuando vemos las condiciones de trabajo, en el sector público tú sabes que un día tú puedes llegar a tu oficina y al otro día siguiente por un oficio, por un memo, tú estás en tu casa sin nada en los bolsillos, como se dice. En el sector privado hay otras condiciones de trabajo. Estamos hablando de generación de empleos de calidad versus generación de muchas veces empleo que lo que hacen es llenar esa nómina pública. Entonces, nosotros entendemos que debemos caminar hacia ese camino, hacia esa meta de poder tener efectivamente mejores salarios
mientras los trabajadores estén mejor remunerados, con mejores condiciones de trabajo, eso incide en la rentabilidad y en la productividad, pero hay muchas cosas que ocurrir. Perdón que insista en este punto. Lo que sí yo creo que a la ciudadanía se le hace difícil entender es cómo hablamos de un crecimiento económico importante en la República Dominicana, de un sector privado que dice que es estable, que hace reflexiones como la que hacía sobre la economía de nuestro país, y seguimos teniendo una mayoría de los empleados dominicanos con salarios deprimidos que rondan la tercera parte de lo que representa el costo de la canasta básica familiar. Es decir, tenemos cerca del 80% de la población dominicana gana menos de 15,000 pesos, cuando la canasta básica está por los 35,000 pesos. Tanto en el sector público como en el sector privado, hablemos en términos generales, la población dominicana está en esas mismas condiciones. ¿Cómo se puede comprender eso en un país que se habla de estabilidad económica, de crecimiento económico, de un empresariado sólido que además promueve incluso la formalización de los negocios y de las empresas? Como tú le dices al empleado, sí, tú vas a tener con qué vivir, vamos a estar mejor. Yo comprendo tu preocupación, y cuando uno ve las cifras frías, tal y como parecen, esa es la conclusión a la que nos podría llevar. Pero hay que verlo con un poco más de cuidado. Nosotros hemos mantenido la posición, y quisiera reiterarla, de que para tú distribuir riquezas debes primero generar riquezas. Muchas veces los países cometen el error de distribuir las riquezas que no se han generado o de impedir que se puedan seguir generando riquezas. ¿A qué me refiero con eso? Uno de los problemas fundamentales que arrastra también nuestra economía es el tema de la informalidad. Cuando vemos esas cifras que publica periódicamente la Tesorería de la Seguridad Social, evidentemente una gran porción de la población está en salarios que son bastante bajos. Pero más aún, cerca del 90% de las empresas de la República Dominicana en principio tienen menos de 50 trabajadores, según esos mismos informes que publica la TCS. Entonces, cuando uno va a la práctica, uno se da cuenta, ¿esa es la realidad del mercado? ¿O hay una franja que el propio Banco Central ha ido validando, que ronda el 50% de informalidad, que no se declara, que tienen condiciones distintas, que genera una distorsión no solamente para el Estado por las recaudaciones, sino para el trabajador por la inseguridad y para el resto del empresariado, porque te crea un ambiente de competencia desleal? Entonces, venimos arrastrando problemas estructurales, el de la informalidad uno de ellos, que causan este tipo de situación. Sin embargo, la República Dominicana produce riqueza con un promedio de crecimiento de un 5% anual en la última década, y una proyección este año de que va a ser la economía, muy probablemente, junto con muy pocas economías de la región, que más crezca, ¿no? Y si se mantienen las proyecciones, será la que más crece a nivel de la región. Y está el tema de la distribución. Esto está muy asociado al todo el tema de la estructura fiscal y la necesidad de hacer reformas integrales de la estructura fiscal en la República Dominicana. Hay presión, y el Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos internacionales han hablado de ajustes de carácter fiscales, pero está la preocupación de que cualquier ajuste en materia fiscal en la República Dominicana lo que supone es más impuesto y no necesariamente una reforma importante de la estructura fiscal, que está muy asociado a todo el tema de la sostenibilidad del crecimiento económico. ¿Cómo ven ustedes este aspecto, que también está relacionado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Fiscal? Coincidimos plenamente. El Código Tributario de la República Dominicana viene del año de 1992. Desde entonces no ha ocurrido en nuestro país una reforma integral, profunda, amplia, como la que tú mencionas, sino que lo que hemos tenido en el tiempo son ajustes, parches por temas específicos. Pero sentarnos en la mesa y reflexionar cuál es la República Dominicana que queremos y cuál debe ser el marco fiscal tributario de nuestro país no ha ocurrido desde entonces. Cuando el tema sale a relucir en la palestra pública, usualmente entonces nos vamos por la tangente, nos vamos por el tema de las recaudaciones, nos vamos por el tema de los incentivos, de las exenciones, nos vamos por el tema de exoneraciones, de más impuestos. Esa es la discusión que se tiene públicamente. Cuando lo que tenemos que ver esto es de una manera más objetiva, efectivamente, si tenemos más necesidad de recaudación es porque tenemos gastos que tenemos que asumir. ¿Y en qué es que lo estamos gastando? O sea, ¿para qué es que queremos aumentar las recaudaciones y para qué es que lo queremos gastar? Un abordaje objetivo de esta situación es precisamente teniendo
todos los elementos sobre la mesa. Hay muchas cosas de las que se han conversado, ampliar la base y reducir impuestos. De hecho, hemos visto una tendencia actual internacional que ha llevado a una reducción de impuestos, aún con reservas, porque es lo que ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos. El presidente Trump ha introducido una muy agresiva reforma tributaria que ha beneficiado a ciertos sectores y que ha causado reservas en otros de cómo eso en el tiempo será sostenible y no irá generando más déficit. Aquí en la República Dominicana, pues lo que hemos hecho es un llamado a tener esa conversación de manera sincera, pero también de manera integral. ¿Tiene una propuesta específica el CONEP, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de las exenciones, que siempre como que genera debate, el tema de gravar mejor las riquezas, que sigue siendo un tema pendiente? ¿El CONEP tiene algunas reservas con relación a algunos de estos puntos? Más que reservas, nosotros cuando el tema se ha discutido y luego se analiza superficialmente, entendemos que es algo que hay que ver con mayor profundidad. Efectivamente, en el esquema actual de la República Dominicana hay determinadas exenciones, exoneraciones que se han venido otorgando sobre la base de leyes existentes ya durante hace algunos años, que quizás en este momento no tienen razón de ser. Pero por eso evaluemos realmente cuáles son esas exenciones y a dónde van dirigidas. Por otra parte, y ahí me sumo de nuevo al tema de la informalidad, pero también a ampliar la base. Cuando vemos realmente qué está grabado y con qué tasas está grabado, nos daremos cuenta de que hay posibilidades de aumentar recaudaciones manteniendo un nivel de contribución estable como el que se ha tenido. En varias oportunidades te has referido al pacto eléctrico, el impacto que el incremento de los precios del petróleo está produciendo a nivel del país y la producción de energía en el país, pero todo un diálogo de alrededor de 3 años en torno al pacto eléctrico se le presentó al gobierno creo en noviembre del año pasado, el pacto concluido, el diálogo concluido. ¿Qué ha pasado que no se ha firmado a la fecha ese pacto eléctrico? En la intervención ayer del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, en la celebración del Día de la Empresa Privada, pues precisamente fue uno de los puntos que planteó claramente y de frente. Entendemos que el sector empresarial ha hecho su trabajo, participamos durante 3 años en el proceso, presentamos propuestas, fuimos capaces de llegar a consenso en más de 200 de ellas, en otras hubo disensos que hubo inclusive en propuestas que venían del propio sector privado. Pero cuando uno se somete a un proceso de concertación de esa envergadura, uno va a avanzar en algunas cosas y otras hay que ceder. Lo que se hizo a finales de octubre del año pasado y se entregó al gobierno, entendemos que es una hoja de ruta que puede traer beneficios al sector. Por eso entendemos que nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora le corresponde al gobierno pues convocar, ojalá sea sin mayores dilaciones, a que este pacto pueda ser firmado y que pueda entrar en implementación. ¿Qué es lo que tiene, en resumen, ese pacto? ¿Por qué se hace tan difícil saber el contenido y qué dificulta su implementación? Porque se habló de enero y ya vamos a mitad de año y nada. Mira, el pacto tiene muchas cosas, algunas de un carácter más técnico, otras de un carácter político, estructural, de cambios que deben ocurrir. Nosotros entendimos saludable la decisión del presidente de no firmar el pacto en octubre, porque muchos de esos compromisos no son de 2 años, que es lo que le queda a este mandato de gobierno, sino que son compromisos que van a 5, a 10, a 15 años, por lo cual el mayor nivel de compromiso entre todos los actores políticos es algo que le daría sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en procura de ese consenso con otros actores políticos, pues se pidió un tiempo de espera. Ahora bien, entendemos que ha llegado el momento en que aquellos que estén dispuestos a asumirlo se sumen al pacto, el pacto pueda ser firmado y entre en implementación. Muchas de las consideraciones que ahí entraban ahora en vigencia en marzo, en abril de este año. ¿Y ese retraso puede traer consecuencias? O sea, vendrán ajustes en el calendario, porque el monitoreo posterior a la firma de los compromisos del pacto pues te lleva en un calendario. Entonces, si no empezó en marzo y va a empezar en junio, lo estamos rodando en el tiempo. Estos son temas impostergables en la República Dominicana y entendemos que se debe avanzar. La pregunta que se hacen algunos es de si va a significar algún tipo de avance la firma de ese pacto en el sector eléctrico, porque ha tenido críticas, y críticas que han procedido del propio sector privado. Empresas industriales de Herrera, por ejemplo,
han cuestionado este pacto, indicando que es un pacto limitado, que única y exclusivamente hace referencia a lo que ya está contenido en la ley, que hacen falta temas importantes que no se tuvieron en cuenta en el pacto. Asimismo lo han hecho algunas organizaciones sociales. ¿De verdad podría significar algún tipo de avance este pacto eléctrico? Recordemos que en el pacto participaron 4 grandes bloques. Estaba el gobierno, estaba el sector social, estaba el sector laboral y estaba el sector empresarial. En cuanto al sector empresarial, durante todo ese tiempo estuvimos sentados en la mesa cerca de 70 actores. Uno de esos actores ha mantenido una voz disidente que respetamos. El resto de los actores, casi 70 actores del sector empresarial, entendemos que si bien es cierto que esta no es la panacea, porque no es que mañana firmamos y se resolvió el tema del sector eléctrico en la República Dominicana, no menos cierto es que hay compromisos que nos permitirán un monitoreo, un seguimiento que podrá traer algunos avances. Hay cosas que ya estaban en la ley. Por ejemplo, la Ley General de Electricidad llamaba a reestructurar la CDEE y eso no ha ocurrido. Si tú lo incluyes en el pacto con fechas nuevas establecidas, con el compromiso de todos estos actores, es difícil tú no poder cumplirlos ya en el tiempo. Eso por un tema estructural, político, legal. Ahora, cuando vamos ya a temas más financieros, llevar los niveles de pérdida de las distribuidoras de un 30%, donde están actualmente, a un 15%. ¿Y se establece el cómo? ¿Cómo se establece una hoja de ruta con los ajustes que hay que hacer, con las reducciones, con las sanciones en caso de que no ocurra, de que no se puedan producir esas pérdidas. Entonces nosotros entendemos que ese es uno de los puntos más luminosos que se tiene, porque si tuviésemos una pizarra, esto lo conectamos con el tema inicial que estamos hablando. En el modelo económico de la República Dominicana, cómo tenemos los niveles de gasto, a dónde es que están yendo, y si reducimos las pérdidas, esto traerá beneficios para el país. En otro orden, César, ahora que se firma este acuerdo o se establecen relaciones diplomáticas con China, ¿qué oportunidades en términos económicos y comerciales se abren a partir del establecimiento de estas relaciones diplomáticas con esta potencia económica mundial? Y si la República Dominicana estaría en capacidad de aprovechar estas oportunidades, ¿qué hacer? Nosotros hemos saludado esta medida porque en el año 2018 estar de espaldas al segundo actor comercial en el mundo, una realidad, no era sostenible para nuestro país. Es decir, era cuestión de tiempo y definitivamente ocurrió. Ocurrió en el momento que se dieron las condiciones, pero hemos saludado esta decisión del gobierno. Ahora bien, ayer en nuestro evento estuvo el señor Stanley Mota, que es el presidente del grupo de Copa, la línea aérea, y se le preguntó este tema, sobre todo considerando que Panamá ha tenido una decisión similar muy recientemente. Y él utilizó una comparación que a mí me gustó mucho. Él dijo, miren, nunca descuidemos que estamos bailando con un elefante. En cualquier momento, si el elefante te pisa, te aplasta. Por eso, ya una vez tomada la decisión, sobre todo cuando vemos aspectos comerciales, económicos, de inversión, tenemos que ser muy cuidadosos y estar claros en qué es lo que queremos. Cualquier provincia de la China tiene una población mayor que la República Dominicana completa. Entonces, ese enfoque, esa planificación es muy, muy importante. Hemos visto que se ha hablado, por ejemplo, de acuerdos de libre comercio. Eso es inaceptable. Hablar en este momento de un acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana y China es algo que no debería estar en nuestra agenda. Ahora, promover aumentar el comercio, promover la inversión, promover mejores relaciones de cooperación, sí son cosas muy positivas. Entonces, hay un potencial inmenso, es un mercado muy grande, que conlleva retos. ¿Qué tipo de facilidades entiendes que se podrían...? Primero, nosotros tenemos que ajustar nuestra oferta a poder suplir las necesidades de ese mercado. Eso conlleva temas logísticos, temas de idioma, temas culturales, temas de la operación propia del negocio. O sea, es un esquema diferente al que nosotros hemos estado acostumbrando, con el que hemos estado trabajando. Nosotros estamos a escasas horas de los Estados Unidos, China conlleva algunos días. Es un sistema completamente diferente. Cuando hablamos del alto potencial que tiene el turismo, también tenemos que estar en condiciones de ofrecerle condiciones aquí que puedan favorecerle. Entonces, es un reto importante, pero entendemos que era una decisión muy acertada porque estar de espalda a esa necesidad no era permitido. Hay un tema que hace mucho que tengo inquietudes con relación a este tema para plantearlo al CONEP.
como que nunca se me da la oportunidad. ¿Cuál es el interés del CONEP y del sector privado en el sector transporte? No, interés real, lo que queremos es hablar de competitividad y productividad. Implica necesariamente hablar del tema transporte. El transporte es uno de los complementos esenciales en la cadena de producción actual. Lo que hemos visto en la República Dominicana durante mucho tiempo es que monopolios en el sector transporte han impedido que eso ocurra, que decisiones de un grupo sindical, de un grupo organizado, pues se constituyen un obstáculo. Ya hemos agotado una parte legal, que han sido decisiones que se han tomado en los tribunales, que han revalidado, reafirmado el principio de libertad de empresa, de libertad de transporte, pero en la práctica hay muchas otras cosas. En esta etapa lo que quisiéramos es, primero, que las leyes actuales se implementen, que las autoridades asuman su rol, pero también que se transparentice el sector transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que refleje realmente los costos, los precios de la operación y que eso pueda estar de una manera transparente sobre la mesa. Que bajo ningún concepto pueda obstaculizarse la libertad de tránsito. Hemos visto situaciones muy penosas y lamentables en las que por cualquier diferencia entre particulares bloquean un puerto o bloquean una carretera y eso no está permitido. Y no me refiero solo al de carga, también me refiero al transporte de pasajeros. ¿Podrían tener interés en invertir empresarios ligados al CONEP en el sector transporte de pasajeros? Si hubiese un servicio de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que fuese seguro, a un buen precio, eficiente, no habría necesidad, no hay un interés en invertir. Yo tengo la retroalimentación de grandes empresas, industrias, que dicen, no, yo lo que quisiera es sacar eso de mi operación, yo quisiera tener un buen servicio que yo lo pague y alguien asuma todo lo que conlleva el sector transporte. Ahora, eso se hace muy difícil, muy cuesta arriba, cuando lo que se tiene del otro lado es un chantaje, es un ajuste indiscriminado de los precios y es el uso de la violencia para poder presionar a otro tipo de decisiones. Se nos termina la entrevista, pero no quisiéramos concluir sin antes conocer la visión del CONEP sobre temas institucionales que son de preocupación, que el tema institucional está muy vinculado al tema económico. ¿Cuáles aspectos de la democracia y de la institucionalidad en la República Dominicana les preocupan al CONEP en estos momentos? Nosotros hemos marcado una posición muy clara con lo que tiene que ver con la ley de partidos y hemos dado el mismo valor e importancia a la ley de régimen electoral. Entendemos que por un tema muy puntual no debe retrasarse el conocimiento de esta pieza legislativa y que nuestro país pueda dotarse del marco adecuado de cara a las próximas elecciones. Puede parecer lejos, pero el 2020 está al doblar de la esquina. Ya la Junta Central Electoral está en el proceso de organización de las próximas elecciones. Entonces, el tema de que si las primarias son abiertas o cerradas, para nosotros es secundario. Hay cuestiones mucho más importantes. Los recursos, la fuente de los recursos, el uso de los recursos, la transparencia. Y lo digo con responsabilidad, porque muchas veces, así como tú me lo planteas, me dicen, bueno, pero el sector empresarial quiere transparentar los aportes, quiere transparentar el uso. Sí, queremos hacerlo, porque cuando se vive fuera de esa transparencia, lo que se da es espacio para que otras cosas puedan ocurrir. Entonces, ojalá esta semana, como se anuncia, podamos tener algún tipo de acuerdo político que nos lleve a tener un marco electoral y de ley de partidos adecuado. Bueno, muchísimas gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por acompañarnos y compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes que tiene el sector privado sobre distintos temas en el país. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.